Bien, esta es una guía que estoy elaborando para cursos de OP1. Bueno, lo que llevamos en la SASI. OP1, el primer parcial, la materia de OP1 se trata sobre ah, transporte de fluidos, bueno, tratar a los fluidos, todas las operaciones sanitarias que se implica, que se les puede aplicar, el transportar, fluidizar, bueno, al fluido no se le fluidiza, ¿no? Pero el movimiento de un fluido a través de un lecho, en medición del caudal de un fluido, los fluidos no newtonianos, ejercicios con ellos, agitación, eh, bueno, esos en principio estos tres temas. En primer parcial se lleva estos tres temas y en segundo este. Bien, comenzamos con el transporte de fluidos compresibles, el primer tema para primer parcial. La metodología que voy a manejar va a ser un pequeño resumen fundamentando de dónde sale la ecuación. Obviamente no voy a hacer la demostración, no sirve, no es aplicable, no nos interesa a profundidad eso, nos interesa aplicarla. Además que, bueno, voy a explicar qué significa cada parámetro y cómo debemos usar. Bien, el transporte de fluidos compresibles, este tema trata de, tú tienes un fluido en un depósito, un fluido incompresible, es decir, que la densidad no cambia con la presión, o si cambia lo hace de manera tan despreciable que se la puede ignorar. Por ejemplo, el agua, si tú le aplicas una presión muy grande, su densidad casi no varía. Eso es un fluido incompresible. En otras palabras, los líquidos newtonianos. Se le agarra de un depósito, digamos, a un líquido que se lo quiere transportar, se lo transporta, se lo impulsa con una bomba, hay accesorios en su camino, codos, válvulas, entonces todo esto implica un coste, energía que se le debe aportar. En el fondo, lo que nos interesa es esta energía o cuánto mide toda la tubería a través de la cual se va a transportar o cuál debe ser el diámetro para un determinado caudal. Todo eso se puede calcular a partir de principios muy básicos. La principal ecuación que se usa en este tema es el balance de energía mecánica. Este es primordial para resolver los ejercicios en este tema. ¿Qué significa cada término? Este es el aporte de la energía cinética, aporte de energía potencial gravitatoria, aporte de la energía de presión, por una manera de decirlo. Fricción es sumatoria de fuerzas de pérdidas por fricción y trabajo de flujo o de eje. Primero este término. Alfa es una corrección que se le hace a la energía cinética porque esto viene de evaluar la energía cinética de una partícula puntual, pero cuando tú transportas un líquido no es una partícula puntual, entonces se le necesita hacer una corrección. Alfa adquiere un valor de 0,5 cuando el Reynolds es laminar y 1 cuando el Reynolds es turbulento, siendo el Reynolds diámetro por velocidad por densidad sobre viscosidad. Estos son los valores para Reynolds laminar y turbulento. En medio de estos dos está en transición. Ese es el criterio que seguimos. Delta B es siendo la velocidad, digamos que este escojan como punto 2. Y aquí el depósito como punto 1. El delta B sería la velocidad en 2 menos la velocidad en 1. Delta es final menos inicial. Velocidad en 2 al cuadrado menos velocidad en 1 al cuadrado. La velocidad. Muchas veces, si ustedes escogen, digamos, el balance aquí que sea 1 ya dentro de la tubería y 2 aquí también dentro de la tubería, la velocidad no cambia. ¿Por qué? Porque la velocidad cambia solo cuando el diámetro a través por donde se está transportando cambia o cuando hay ramificaciones, es decir, en una tobera, por ejemplo, o en un difusor, o cuando hay ramificaciones. En esos casos las velocidades son distintas. Cuando el diámetro se mantiene constante, la velocidad es la misma y este término se hace cero. Bien, el cambio de energía potencial gravitatoria es cuando hay un cambio de altura, obviamente. Si transportas en un terreno plano, no va a haber cambio de altura. Este cambio de presión, bueno, cuando se hagan los ejercicios se va a entender mejor esto. El aporte de pérdidas por fricción. Este es un término muy conflictivo y es muy importante explicarlo bien. Este término aparece debido a la fricción con la tubería o con los accesorios. Bueno, no solo eso, hay distintos aportes. El aporte de esa fricción que les decía, con la tubería, con línea,
el aporte, la pérdida con la fricción con los accesorios, codos, válvulas, el aporte por una expansión súbita. Sucede que cuando tú tienes un depósito, por ejemplo, de un diámetro súper grande y una tubería de un diámetro pequeño, esa contracción de diámetro de súper grande a pequeño provoca una pérdida y eso se lo conoce como pérdida por expansión súbita o por compresión súbita. Ah, perdón, ese es de compresión súbita. El de expansión sería lo contrario, que de repente la tubería se vuelva de un diámetro muy grande, entonces esa expansión genera pérdidas. Sin embargo, estas dos pérdidas, estos dos aportes son muy despreciables comparados con el de línea. Muchas veces incluso los de accesorios son despreciables comparados con los de línea. Pero vamos a tomar en cuenta el accesorio para analizarlo. Bien, el más importante es de línea. La expresión para calcular la pérdida por fricción en línea, es decir, con la fricción con la tubería misma, es esto, 2 veces el factor de fricción de Fanny por la longitud equivalente por la velocidad en la tubería al cuadrado sobre el diámetro, o la velocidad donde se genera la mayor pérdida, donde están evaluando la pérdida en la línea. Con los ejercicios va a quedar más claro. Bien, velocidad, diámetro, no creo que haya mucho problema, diámetro de la tubería. Tal vez la longitud equivalente. Hay una manera de calcular pérdidas por los accesorios de manera independiente, pero hay una manera muy sencilla que nos permite convertir estos accesorios en un equivalente en línea. Eso a través de la longitud equivalente. Hay tablas en el Levenspiel o con el McCabe que nos permiten hacer esa conversión. ¿Cuánto equivale la pérdida que genera, digamos, un codo si tuvieras que transformarlo en línea? Y eso se introduce en esta longitud equivalente. Si ya de por sí la línea mide 100 metros y hay, qué sé yo, accesorios, esos accesorios se pueden convertir a través de unas relaciones que vamos a ver más adelante en 20 metros de línea, haciendo que la longitud equivalente total sea 120 metros. Eso en cuanto al aporte de fricción. El aporte de trabajo de flujo. Este solo existe y solo vale distinto de cero cuando existe una turbina, bomba, compresor o ventilador en medio de sus dos puntos que están escogiendo para el balance, entre 1 y 2, si existe uno de estos dispositivos, este adquiere un valor distinto de cero. Si no existe ninguno de estos dispositivos, WS vale 0. Algo más que voy a explicar, bueno, más adelante con los ejercicios también se va a ver que estos tres términos, la presión, el delta P, pérdidas por fricción y WS, no pueden estar los tres al mismo tiempo en una expresión, porque una cosa muy importante es que la caída de presión, o el delta P, se debe al roce, a la fricción. Si no hay WS, entonces sí pueden estar estos dos. Bueno, más adelante va a quedar más claro esto, pero ya vayan haciéndose la idea de que en el balance de energía mecánica, cuando ustedes empiecen a resolver con esta ecuación, nunca pueden ser estos tres distintos de cero al mismo tiempo. Estos tres no pueden valer distintos de cero. Sí o sí uno se va a anular, sí o sí uno de estos tres. Bien, seguiremos. Aquí les decía que este es conflictivo, ¿no? Lo de pérdidas por fricción de línea. El factor de fricción de Fanny, este es conflictivo. Longitud, diámetro, velocidad, ya les he dicho. Factor de fricción de Fanny. Hay un criterio. Bueno, hay un criterio. Dos. Para saber cómo calcular esto, primero te tienes que preguntar si el Reynolds es laminar o turbulento. Si es laminar, no va a importar si la tubería es lisa o rugosa, se calcula con esta expresión el factor de fricción de Fanny. Si es turbulento, te preguntas si es liso o es rugosa la tubería con la que se está transportando. Y dependiendo de en qué estés, usas una u otra ecuación para calcular. R es Reynolds, F sub F es factor de fricción de Fanny, epsilon es la rugosidad y D es el diámetro de la tubería. Bueno, un aporte más pequeño que probablemente nos sirva, esto de que delta P es final menos inicial y menos delta P es caída de presión, inicial menos final. Tomen en cuenta muy bien esto.
Bueno, a no ser que el balance hagan alrededor de una bomba donde van a tomar, digamos en este caso, van a tomar delta P para una bomba, aquí punto inicial antes de la bomba y punto final después de la bomba, ahí delta P sería positivo porque después de la bomba se supone que la presión es mayor y antes de la bomba la presión es menor, entonces sería positivo. Pero cuando transportas de un punto hacia otro, por lo general hay caída de presión. De hecho, esa caída de presión, esa dirección de flujo en dirección de la menor presión, es lo que es la fuerza que genera que hace que el fluido se mueva. Bien, eh, esto es balance de masa que pocas veces lo usamos, sin embargo es útil saberlo. Esta es la ecuación. Cuando estás en estado estacionario no hay cambios respecto del tiempo, que es lo que hace que el flujo de masa de entrada sea igual al flujo de masa de salida. Algunas fórmulas adicionales que nos van a servir es que el flujo másico es caudal por densidad, que el caudal es velocidad por área, que el área es para cilindros, para tuberías de forma cilíndrica, que es lo más común, es pi diámetro cuadrado sobre 4. Constantemente vamos a estar usando estas relaciones para el Reynolds, para distintos casos. Luego está para calcular la potencia de una bomba, que también vamos a aplicar. Este resumen es como para que escriban todas estas relaciones que vamos a usar. Van a ser muy útiles en todos los ejercicios. He tratado de comprimir la explicación lo más corta posible, con el fundamento más corto posible, y entrar manos a la obra aplicando estas ecuaciones. La potencia ideal de una bomba se calcula haciendo este producto, el trabajo de flujo de eje, el negativo del flujo de eje, por el flujo másico. Y la potencia ideal sería la potencia ideal sobre la eficiencia global. Vamos a ver más adelante esto, cómo vamos a aplicar las ecuaciones, pero por el momento quédense con esto. Bien, aquí tenemos el ejercicio 7 de sus guías, que, a ver, nos dice un líquido con una gravedad específica, gravedad específica, con esta viscosidad, una tubería lisa de diámetro desconocido. Nos dice que la tubería es lisa, no he anotado aquí, pero quédense con esa idea, es lisa, de diámetro desconocido. Da lugar a una caída de presión, aquí está, con una longitud esta de la tubería. ¿Cuál es el diámetro de la tubería? Si la velocidad de masa de flujo es de 7000 libras. Ya, el diámetro de la tubería con estos datos. Primero, que la gravedad específica es densidad del fluido X sobre densidad del agua para líquidos, evaluado a 4 grados Celsius, que es cuando el agua presenta su mayor densidad, que es 1000. Aquí está. Luego la viscosidad, un centipoise es 1 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Esto es PSI, la caída de presión, entonces transforman a pascales, es esto. La longitud de metros, flujo másico en kilogramos por segundo. Todo esto llevando a unidades internacionales porque siempre es mejor manejar esta ecuación del balance de energía mecánica en unidades internacionales. De hecho, en unidades internacionales es joules sobre kilogramo. ¿Qué más? Entre un punto 1 y un punto 2. Me piden ayer el diámetro. Bien. Acuérdense todo lo que he explicado en la parte introductoria de teoría. Si el diámetro no cambia, la velocidad no cambia, se hace cero. No hay cambio de altura, delta Z se hace cero. No hay bomba, no hay ventilador, no hay turbina, no hay nada, WS se hace cero. Queda solo estos dos términos. Entonces, sumatoria de pérdidas de fuerzas por fricción igual a la caída de presión menos delta P, saben que es caída de presión, sobre eso. Bien, expansión y compresión súbita hemos dicho que íbamos a despreciar. No hay accesorios aquí, por tanto los accesorios igual se hacen cero. Entonces, las pérdidas por fricción son igual a las pérdidas en línea recta. 2 veces el factor de fricción de Fanny por longitud equivalente. Bueno, esta expresión que ya la conocen de su formulario. Miren, siempre se resuelve, todos los ejercicios de esta parte se resuelve siempre con el balance de energía mecánica primordial. Llegamos a esta expresión. ¿Qué es lo que tenemos de aquí? La longitud tenemos, velocidad no tenemos, pero se puede hallar. Diámetro es lo que nos piden, caída de presión tenemos, densidad tenemos. Bien, vayamos primero a la velocidad. Les había dicho que estas formulitas nos iban a servir. El flujo másico es caudal por densidad, pero el caudal es velocidad por área, entonces reemplazo, y además el área es pi diámetro cuadrado sobre 4 para tuberías cilíndricas, que son lo más común. Reemplazo entonces esa área aquí adentro
Y de aquí despejo la velocidad, que es lo que necesito. Entonces, despejando la velocidad, encuentro esto, que está sobre diámetro al cuadrado. Diámetro no conozco, me piden de hecho que hay en pulgadas. Entonces, dejaré así esto. Ahora bien, para el factor de fricción de Fanny necesito preguntarme Reynolds. Eso les había dicho en los pasos que seguíamos en la parte introductoria. Entonces, me dice que la tubería es lisa, eso había dicho al inicio, pero ahora necesito saber el Reynolds si es turbulento o laminar. Esta es la expresión del Reynolds. Velocidad ya había calculado aquí en función del diámetro. Aquí está un diámetro, cuando un diámetro se va, reemplazando densidad y viscosidad en el sistema internacional, que son estos dos, me queda este número. Ahora, para usar una expresión de Fanny necesito saber si el Reynolds es laminar o turbulento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como no sé, necesito saber el diámetro, parto de un supuesto. Voy a suponer que el Reynolds es turbulento y más adelante verifico si realmente es turbulento, es decir, si es mayor a 4100 realmente. De esta manera, suponiendo que es turbulento y sabiendo que la tubería es lisa, se usa esta expresión del factor de fricción de Fanny para calcularlo. Reemplazo el Reynolds y tengo en función del diámetro. Entonces ya está todo. Factor de fricción de Fanny los reemplazo aquí. Miren, aquí está el diámetro. La longitud, como no hay accesorios, directamente es la longitud de línea. La velocidad ya la tenía calculada y arriba, solo copio. Y toda esta ecuación ya está en función del diámetro. La caída de presión es 1262, saben. Caída de presión es P1 menos P2. Claro, la presión en 1 tiene que ser mayor en 2 para que de esa manera el fluido vaya en esa dirección. Siempre el fluido se mueve en dirección de la caída de presión. Bien, esta es la densidad y como ven ya está todo en función del diámetro. El diámetro calculan de aquí, meten en sus calculadoras, les sale este número. Estos se emplazan en el Reynolds y verifican que el Reynolds realmente es turbulento, mayor a 4100, entonces está bien, hemos supuesto bien, y que el diámetro en pulgadas sería esto. Aquí un detalle pequeño que debo mencionar es que es muy común que en procesos con diámetros grandes y velocidades grandes el Reynolds sea turbulento. Casi en todos los procesos el Reynolds es turbulento, entonces es una buena idea partir de ese supuesto. Otro detalle más aquí es que, bueno, no hay mayor detalle. Sí, solo es eso. Bien, el siguiente ejercicio, el 2 de sus guías. Me dice un tubo capilar pequeño con un diámetro interno. Aquí está, me dice el diámetro. Además me dice, se mueve a través de este capilar de esta longitud. El fluido tiene esta densidad. La lectura de caída de presión es de 0,08 metros de agua con esta densidad. La densidad del agua es esta. Y el caudal en el capilar es este. Me dice que determine la viscosidad de este líquido. No me dice nada de si este capilar es liso o rugoso. Ante esa ambigüedad siempre se supone que es liso. Bien, balance de energía mecánica, siempre con eso. Entre un punto 1 y un punto 2, que se está haciendo fluir a este fluido, no hay delta B porque el diámetro no cambia y tampoco hay ramificaciones, se hace cero. No hay delta Z porque no hay cambio de nivel. No hay bomba, ventilador, turbina, compresor, entonces no existe WS. Haciendo que solo quede sumatoria de fuerzas de Pérez por fricción igual a menos caída de presión sobre eso. Nuevamente tengo esta expresión. Ahora, ¿qué es lo que tenemos de aquí? La longitud tenemos del capilar, el diámetro tenemos, la densidad del fluido tenemos, la caída de presión es calculable, factor de fricción de Fanny, velocidad también es calculable. Bien, iremos a calcular cada uno de esos parámetros. Primero, caída de presión. La caída de presión cuando se mide con un manómetro de cualquier fluido, como en este caso es el agua, siempre es la densidad de ese fluido por la altura que se ha registrado de ese fluido por la gravedad. Es reemplazar eso aquí y eso me sale 782,4 pascales. Ya tengo caída de presión. Bien, ahora vayamos a la velocidad. Caudal es velocidad por área, de ahí despejo la velocidad y también sé que el área es pi diámetro al cuadrado sobre 4. Reemplazo esa expresión de área y me queda esta ecuación. Tengo todos los números, entonces puedo calcular la velocidad. La velocidad ya está.
Bien, ahora factor de fricción de Fanny, pero para eso necesito saber si el Reynolds es laminar o turbulento. Ya sé que la tubería es lisa, entonces esto ya me recuerdan en el formulario. Necesitamos saber si es liso o rugoso y además si es laminar o turbulento. La expresión de Reynolds es esta. Tengo densidad, velocidad, diámetro. Me falta viscosidad. Y aquí he supuesto laminar. Miguel, has recomendado anteriormente que es buena idea suponer turbulento. Sí, pero miren, este es un caso muy particular porque estamos hablando de un capilar, algo súper pequeñito con un diámetro muy pequeño, caudal pequeño. O sea, el proceso en sí es una escala muy pequeña. Entonces, lo más probable es que el Reynolds salga a laminar. Por eso estoy suponiendo eso. Y para una tubería lisa y el Reynolds laminar, la expresión de factor de fricción de Fanny es esta. Reemplazo el Reynolds y encuentro este valor de factor de fricción de Fanny en función de la viscosidad. Eso traigo aquí y reemplazando todos los valores tengo esto de aquí, reemplazando aquí también y todo ya está en función de la viscosidad. De esa manera encuentro la viscosidad y verifico si mi Reynolds realmente era laminar. Y reemplazando la viscosidad aquí, encuentro que el Reynolds es menor a 2100, efectivamente laminar, y ya está resuelto el ejercicio. Bien, el ejercicio 10 me dice una disolución de ácido sulfúrico de densidad, aquí está, viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática es la viscosidad dinámica sobre densidad. Por si acaso, la viscosidad dinámica es pascales por segundo o lo que es lo mismo, kilogramos sobre metro segundo. En cambio, la viscosidad cinemática es metro cuadrado sobre segundo. Me da esa viscosidad cinemática, me dice, se debe bombear desde un depósito hasta un lugar de aplicación. Eh, la línea de condiciones de tubería de plomo. Me han dicho que es de plomo. Ahí ya me están diciendo, anda a tablas, lee la rugosidad para el plomo. Sin embargo, aquí me están dando que hay un cambio de altura del depósito hasta donde se va a transportar 18 metros y además me dan la rugosidad relativa del plomo. Rugosidad relativa es rugosidad sobre diámetro de la tubería. ¿Qué es esto? Es adimensional. La rugosidad, por si acaso, se mide en metros, el diámetro en metros, entonces es adimensional. Me da el diámetro interno de la tubería, me dice que la longitud equivalente, incluido accesorios, o sea, todo, es 450 metros. Determine ser la potencia de la bomba si se requiere este caudal, la potencia de la bomba teórica. Miren, aquí anota igual que la rugosidad, que la tubería es de plomo. Bien, empecemos. El punto 1 escojo el depósito, el punto 2 escojo el final de la tubería. Balance de energía mecánica. Primero, ¿por qué se hace el delta P0? Porque ambos están abiertos a la atmósfera. Se succiona desde el depósito, que obviamente está abierto a la atmósfera, y si está con una tapa, se ha capturado ahí aire adentro que está con la presión atmosférica, por tanto esta presión atmosférica, y dos, que sale a la atmósfera. Por eso esto se hace cero. Hay una bomba en el camino, entonces W se queda vivo. Hay fricción, siempre va a haber fricción, queda vivo. Delta B, la velocidad aquí es esta y la velocidad aquí, velocidad 2 menos velocidad 1, ya está. Hay un cambio de altura efectivamente, Z2 menos Z1, entonces me queda todo de esta manera. De aquí voy a despejar menos WS, claro, lo llevo al otro lado con menos WS. Tengo esta expresión. Bien, atacaremos primero esto, las velocidades. Si estamos en estado estacionario, el flujo másico que pasa en 1 también pasa en 2. Entonces es igualo. Saben que el flujo másico es caudal por densidad, pero caudal es velocidad por área. Entonces en el punto 2 va a ser velocidad 2 por área 2 por densidad. Y así en el punto 1. O sea, estamos hablando del mismo fluido y es incompresible. Entonces la densidad es constante, se anula. Bien, la velocidad en 1 va a ser aproximadamente 0, porque si despejan van a tener esta relación. Miren, el área en 1 es esa área perpendicular, perpendicular al flujo, es decir, un área de esta manera que, así como un círculo que estoy haciendo con el puntero en rojo. Esa área es mucho mayor que el área pequeñita de la tubería. No se nota el círculo que hago, pero mucho menor que esa área. De tal manera que área 1 es tan grande, mucho mayor que área 2, que esto tiende a 0, haciendo que B1 tiende a 0. Entonces, B1 vale 0. B2 es la velocidad dentro de la tubería misma. Bien, vayamos
Z2 menos Z1 no hay mayor misterio. Z2 si escojo esto como mi eje de referencia, Z1 vale 0, Z2 vale 18. Vayamos al Reynolds para saber cuánto vale alfa si es 0,51. Recuerden, en laminar es 0,5, en turbulento es 1. Reynolds sigue esta ecuación, pero sabemos que viscosidad dinámica sobre densidad es viscosidad cinemática, que aquí ya he transformado. Tengo eso. También sé que la velocidad es caudal sobre área. También sé que el área es pi diámetro cuadrado sobre cuadro, entonces he emplazado eso aquí. Y al final llego a esta relación. Caudal tengo, diámetro tengo, viscosidad cinemática tengo, reemplazo y encuentro el Reynolds. Bien, ¿para qué he hecho todo eso? He encontrado que el Reynolds es turbulento, entonces alfa vale 1. Ahora, a esto, a pérdidas por fricción. Me dice que ya se han incluido los accesorios en esta longitud. Entonces, de una vez, expansión, compresión súbita, soporte es mínimo. Entonces he hecho 0, el aporte de los accesorios también he hecho 0, quedándome solo con la línea. Bien, estoy en una tubería rugosa y además el Reynolds turbulento. Para ese caso, con turbulento y rugoso, tengo esta ecuación para el factor de fricción de Fanny. La uso. Reemplazo Reynolds, reemplazo epsilon sobre D y me sale este valor de factor de fricción de Fanny. Entonces ya tengo factor de fricción de Fanny, tengo longitud equivalente, me falta la velocidad. Alguien puede decir, Miguel, ¿la velocidad aquí adentro o a través de la tubería? ¿Cuál de las dos velocidades? Deben usar la velocidad que caracteriza a la parte del proceso donde hay mayor fricción. Y eso es la tubería, el depósito es lo mínimo. La tubería es donde hay mayor fricción, entonces me interesa la velocidad a través de la tubería. Por eso calculo la velocidad para esto a través de la tubería. De hecho, en el Reynolds, si se dan cuenta, he usado esta velocidad implícitamente. Si reemplazan una velocidad aquí en el Reynolds, van a encontrar que esta velocidad es la que he usado para calcular este Reynolds. Bien, velocidad es caudal sobre área, pero área es pi diámetro cuadrado sobre 4. Entonces tengo esta relación y encuentro esto. Caudal diámetro tengo, encuentro la velocidad. Bien, de esta manera encuentro el sumatorio de fuerzas de pérdidas por fricción, reemplazando cada uno de sus valores, obviamente diámetro, velocidad, longitud equivalente, factor de fricción de Fanny, todo poseo, y sumatorios me sale este valor. Obviamente esto es joules sobre kilogramo. Eso reemplazo aquí y aquí lo tienen. Reemplazo sumatorio de pérdidas de fuerzas, sumatorio de fuerzas de pérdidas por fricción es esto, reemplazo. El cambio de altura, reemplazo. Y el aporte del cambio de la energía cinética, reemplazo. Miren, esto lo he hecho así para que se den cuenta de algo. Es muy importante esto. Es la mayor parte de las veces, aunque haya ese cambio de velocidad y haya este número del aporte de la energía cinética sea distinto de 0, miren, comparando con los otros, con fricción y con energía potencial gravitatoria, qué tan despreciable es. 0,25, fricción 71 y cambio de altura aporta 176. Miren, o sea, esto prácticamente despreciar a este nos habría salido 758,2 watts. Tomándolo en cuenta, nos ha salido 759. O sea, en un examen, si no les da tiempo para analizar a esto, a la energía cinética, no la analicen porque no vale la pena. Bien, algo más que aquí vale la pena decir. Bueno, seguiré con las fórmulas. Trabajo de flujo de esta manera va a ser esto. Esto obviamente es Joule sobre kilogramo. La fórmula para calcular la potencia es trabajo de flujo por flujo másico, de tal manera que tengo el trabajo de flujo másico es caudal por densidad, tengo caudal 2 por 10 a la menos 3, densidad tengo del fluido, y así hallo la potencia. Como me dice la potencia teórica, esa hace referencia a que la eficiencia es del 100% de la bomba, entonces directamente es esta la potencia. Aquí hay algo muy importante. La bomba es aquello que da la energía, que da esa energía que requiere el fluido para realizar todos los cambios que necesita, para vencer fricción, para cambiar de altura, porque miren, el fluido aquí, primero que necesita fuerza, alguien le tiene que dar fuerza para elevarse, eso le está dando la bomba. Necesita fuerza para vencer toda esa fricción que hace con la tubería, eso le da la bomba. Necesita fuerza para este cambio de velocidad. Entonces eso también le da la bomba. Todo eso le da la bomba
y es importante darse cuenta de eso, que la bomba aporta toda esa energía que necesita el fluido para cambiar de un punto a otro. Bien, el ejercicio 6 me dice para trasvasar este caudal de alcohol etílico a 15 grados Celsius, 95% a través de una tubería horizontal de este diámetro, de esta longitud. Se proyecta que la potencia de la bomba va a ser, la eficiencia va a ser del 40%, es decir, 0,4. ¿Cuál es el coste diario de energía si está evaluado así, 0,15 bolivianos kilovatio hora? ¿Cuántos bolivianos se gasta al día en esta operación? Bien, primero, aquí se complica un poco más la cosa porque no nos dan densidad ni viscosidad del fluido que estamos tratando. Nos dice qué fluido es. Entonces vamos a empezar a aprender a usar tablas. Saben que estas características son muy importantes. Aquí el caudal he llevado al sistema internacional, diámetro igual. Necesitamos la densidad y la viscosidad del fluido. Agarran unas tablas de cualquier libro de ingeniería, por ejemplo, el Ocontojo, página 397. Agarran al etanol, que es el alcohol etílico al 95%, y la densidad a 20 grados Celsius es 804 kilogramos sobre metro cúbico. 15 grados Celsius a 20 es prácticamente igual, por eso agarro ese valor. La viscosidad van a un monograma, como el de la página 398. ¿Cómo se usa esto? Agarran a su sustancia interés, aquí dice las coordenadas en X 9,8, en Y 14,3. En X 9,8 entran y en Y 14,3. Identifican ese punto y luego identifican la temperatura que quieren, 15 grados Celsius. Trazan una recta que corte la temperatura y el punto que han identificado y lo unen a este lado, leyendo leyendo en este sector la viscosidad, que yo he leído 1,4 por 10 a la menos 3. Aquí obviamente está en centipoises, que sería 1,4 centipoises. Un centipoise es 1 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro segundo, y he hecho la conversión. Son importantes siempre las propiedades. Bien, nos piden hallar el dinero, cuánto cuesta, y eso está en la energía que se usa en la potencia de la bomba. Balance de energía mecánica. Entre 1 y 2 no hay cambio de velocidad, no hay cambio de altura. Ahora, hay una bomba, pero además hay fricción. La fricción, la energía que pierde el fluido por la fricción, genera la caída de presión. Pero como ya está la bomba presente, entonces se debe anular esto. Es decir, en el punto 1, digamos, hay una presión de 2 atmósferas. La bomba lo que hace es, en el punto 2, si no hubiese la bomba, hay una caída de presión, digamos que cae hasta una atmósfera. La bomba lo que hace es devolverle toda esa fuerza para que ya no haya esa caída de presión, de tal manera que en 1 y en 2 la presión se mantenga igual, se mantenga constante. Esa es una manera de verlo. Por eso este delta P es 0, no hay cambio de presión entre 1 y 2. Otra manera de verlo es que cuando un fluido se transporta hay fricción con la pared. Esa fricción aquí está. Esa fricción es la culpable de la caída de presión de este cambio de delta de este delta P. Pero si tú ya estás poniendo una bomba, estás compensando ya esto. Entonces, no puede ser que estén los tres presentes porque estarías diciendo como que la bomba debe vencer 2 veces a la fricción, lo cual es falso. No, no es así. Solo es una vez. O sea, lo que decía en el video introductorio. Nunca los 3 vivos. Siempre se anula uno. Bien. Menos WS, despejando de aquí. Factor sumatorio de fuerzas de Pérez por fricción. Recuerden que es igual a la línea, a los accesorios, también se suma expansión y compresión súbita. Expansión y compresión súbita, despreciable, 0. Accesorios no hay, entonces solo queda línea, y línea era esto, por eso directamente es reemplazado esto. Tengo longitud, tengo diámetro, tengo caudal. Con el caudal puedo encontrar la velocidad fácilmente. Entonces también tengo. Lo que no tengo es factor de fricción de Fanny. Para eso necesito saber si es liso o rugoso. No me dice de qué está hecho el material, no me dice.
No, no me dice. Entonces asumo que es liso, pero ahora me falta saber si es laminar o turbulento. La expresión del Reynolds, reemplazo velocidad que es caudal sobre área, reemplazo la expresión de área que es pi diámetro al cuadrado sobre 4 y encuentro esto. De tal manera que reemplazo todos los valores y Reynolds es esto. Área es pi diámetro al cuadrado sobre 4. Ahí está. Viscosidad tengo del fluido, densidad, caudal, diámetro. Encuentro que el Reynolds es turbulento. Para Reynolds turbulento y tubería lisa, la expresión de factor de fricción de Fanny es esta. Reemplazo, encuentro factor de fricción de Fanny. Reemplazo en mi balance de energía mecánica, factor de fricción de Fanny, longitud, diámetro, velocidad. Aquí de una vez, para no calcular, he reemplazado esto. Tengo caudal y diámetro. Tengo, por tanto, trabajo de flujo. Lo calculo de esta manera. Encuentro la potencia real de la bomba, que es trabajo de flujo por flujo másico sobre eficiencia. Flujo másico es caudal por densidad. Entonces reemplazo directamente eso, reemplazo cada uno de esos valores y encuentro esta potencia. Bien, pero esta no es la pregunta. La pregunta es cuántos bolivianos al día se gasta. Si quieren llevar, bueno, voy a usar esto, sí. 0,15 bolivianos por kilovatio hora. Eso es lo que cuesta la energía. Un kilovatio tiene 1000 joules sobre segundo. Y una hora tiene 3600 segundos. De esta manera, kilovatio con kilovatio se va, hora con hora se va, segundo con este segundo se va y me queda en bolivianos por joule. Esta es una manera de poner que un joule cuesta 4,17 por 10 a la menos 8 bolivianos, un joule de energía. Watts es joules por segundo, entonces de esta manera tengo este valor en bolivianos sobre joule y sé que 25.691 joules se gastan en un segundo con esta potencia. Entonces joule con joule se va a ir, voy a tener bolivianos sobre segundo. 3.600 segundos tiene una hora, 24 horas un día, y así tengo en bolivianos sobre día. Si se dan cuenta, todo aquí he aplicado factor de conversión. Es un buen truco para llegar al precio. Cuando tienen esta clase de conversiones, es una buena idea, factores de conversión a través de la lógica y el criterio. Todo esto me he basado yo en unidades, quien con quien se tiene que simplificar.